¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, en los videos pasados estuvimos trabajando ya con implementaciones de arreglos de tipos primitivos. En particular, estuvimos trabajando con arreglos de enteros. Ya vimos toda la implementación y la clase para probar la funcionalidad. Una de las características interesantes que vamos a tener al trabajar con arreglos de tipos primitivos tiene que ver con respecto a el orden que van a tener los elementos. En la implementación que estuvimos trabajando con el conjunto no nos interesó en ningún momento que los elementos estuvieran ordenados. La única restricción que teníamos era que los elementos no se duplicaran, porque estábamos trabajando con conjuntos de enteros. Pero una de las características interesantes que vamos a tener con los arreglos, dado que me permite almacenar más de un elemento del mismo tipo, es que eventualmente me puede interesar ordenar los elementos que se encuentran almacenados. Entonces el objetivo de este video, que espero sea corto, sea justamente el ilustrarles cómo pueden ustedes, a partir de un algoritmo de ordenamiento, el poder ordenar los elementos que se encuentran almacenados dentro de un arreglo, en este caso de tipos primitivos. Es decir, esto que vamos a ver va a funcionar perfectamente para arreglos de cualquier tipo que sea definido con un tipo de dato numérico, ¿sale? Ahí quedará muy bien esta característica. Entonces, bueno, vamos a suponer que tengo este arreglo que estoy llamando A, que está apuntando a este arreglo que tiene ya 10 elementos definidos en cada una de las posiciones que este arreglo me permite almacenar. Vean que el índice está marcado de 0 a 9. Estoy trabajando con un arreglo de enteros y ya tengo esos 10 valores ordenados. Vean que se fueron ingresando conforme fueron apareciendo, y en este caso no se cuidó que apareciera un valor menor al inicio y hacia arriba, o un valor mayor al inicio y de ahí hacia abajo. Esa característica no se cuidó, simplemente se buscaba que los elementos estuvieran ordenados. Bueno, una vez que ya tengo los elementos, una posibilidad que puede surgir en este caso es que a mí me interese el hacer el ordenamiento de los elementos. Este ordenamiento puede ser de dos tipos. Vamos a poder tener en este caso un ordenamiento de tipo ascendente y un ordenamiento de tipo descendente. Entonces vamos a poner por acá los tipos de ordenamiento que vamos a poder habilitar en este caso con la programación. Entonces vamos a poner por aquí los tipos van a ser en este caso puede ser ordenamiento ascendente o puede ser ordenamiento descendente. Es decir, el ascendente es del menor al mayor. Pues aquí tenemos del menor al mayor, mientras que el ordenamiento descendente va a ser en este caso del mayor al menor. ¿Sale? Esos son los dos tipos de ordenamientos que vamos a poder tener. Entonces, bueno, vamos a ilustrar el ordenamiento utilizando aquí un ordenamiento descendente. Se sigue exactamente la misma idea si el ordenamiento fuera descendente, pero eso ya lo voy a mostrar directamente cuando haga la codificación. Entonces, para la explicación solamente me voy a basar en este caso en el ordenamiento ascendente. Entonces, en la parte del ordenamiento nos vamos a poder encontrar nosotros distintos algoritmos que nos van a permitir efectuar esta tarea. Va a haber algunos algoritmos que van a ser más simples de implementar, pero que van a tardar mucho más, y algunos algoritmos que van a ser mucho más rápidos al momento de ordenar, pero su programación es mucho más compleja. Yo no quiero meter demasiado ruido en cuanto a los algoritmos de ordenamiento. Si ustedes están interesados, pueden en Google escribir algoritmos de ordenamiento en Java y se van a encontrar un montón de algoritmos que se pueden implementar, en este caso para el ordenamiento. La tarea aquí va a ser muy simple. En este sentido, solo quiero hacer el ordenamiento de una forma muy sencilla y que a ustedes sea fácil de comprender. Entonces, de entre el universo de algoritmos que nosotros nos podemos encontrar, hay un algoritmo particular que se conoce como algoritmo de burbuja. Aquí lo voy a anotar, es el algoritmo de burbuja. Es el algoritmo de ordenamiento más simple que nosotros vamos a poder implementar. Y es un algoritmo, en este caso, iterativo.
¿sale? Eso significa que vamos a tener que utilizar ciclos, ¿vale? Siempre que escuchemos la palabra iterativo, recuerden que hace referencia a ciclos. Entonces, eso significa que es una tarea repetitiva la que se va a estar efectuando para poder, en este caso, alcanzar el objetivo. El objetivo es hacer un ordenamiento. Entonces, ¿cómo va a funcionar este algoritmo de la burbuja? Bueno, funciona de la siguiente forma. Entonces, vamos a suponer que tengo fijos dos apuntadores. Entonces voy a ponerlos aquí. Vamos a tener aquí un apuntador que voy a llamar el apuntador I. Y voy a tener a su derecha un apuntador. Lo voy a poner en otro color para que lo podamos visualizar de mejor forma. Y vamos a tener un apuntador que voy a llamar J, a su derecha. Aquí voy a tener el apuntador J. ¿Cómo va a funcionar este algoritmo de burbuja? Bueno, necesita tener o fijar, en este caso, un valor que va a ser el que vamos a conocer como pivote. El pivote, en este caso, es el apuntador en color rojo. Aquí lo voy a anotar. Este es mi valor pivote. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es un conjunto de comparaciones. Estas comparaciones van a ser dependiendo del tipo de ordenamiento que nosotros queramos efectuar, un ordenamiento ascendente o un ordenamiento descendente. En este caso, yo requiero un ordenamiento ascendente. ¿Eso qué significa? Significa que el primer elemento que debe de aparecer en el arreglo debe de ser el menor de todos los elementos que se encuentran almacenados y así sucesivamente hasta que en la última posición del arreglo nos encontremos el valor más grande de todos los elementos que tenemos, en este caso, almacenados dentro del arreglo. Entonces, para esto me van a servir estos dos marcadores, uno que voy a llamar pivote. Este pivote va a avanzar mucho más lento que lo que avanza el marcador J. Y vean que en este caso el marcador J lo he dibujado a la derecha inmediatamente en la siguiente posición en donde está marcado en este caso el valor pivote. Entonces eso significa que este valor se va a mover, pero una vez que el marcador en color azul haya terminado de revisar todas las otras posiciones de los elementos que se encuentran almacenados en este arreglo A. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que ya tengo fijos estos dos marcadores? Bueno, lo que voy a hacer es voy a indicar cuál es la pregunta que voy a necesitar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito un ordenamiento ascendente. ¿Eso qué significa? Significa que voy a buscar que el elemento que se encuentre en la primera posición sea el menor de todos. Como ustedes pueden observar, el valor que yo tengo en la posición 0 no es el menor de todos. De hecho, aquí tengo un 7. Y si nosotros observamos en la posición 6, hay el valor que es menor a todos, que en este caso es el valor 1. Es decir, lo que voy a buscar con este algoritmo es que el valor 1, después de hacer esta primera iteración, el valor 1 me quede en la posición 0. ¿Sale? Ese va a ser mi primer objetivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el arreglo A. Voy a poner una pregunta. Voy a hacer una comparación. Entonces vamos a poner aquí un if. ¿Cuál va a ser en este caso mi comparación? Bueno, voy a tomar el valor que se encuentre apuntado por el pivote. El pivote está, en este caso, en la posición J. Y voy a preguntar si este elemento es mayor que el elemento que tengo apuntado por el marcador J. Si esta condición es verdadera, entonces significa que en la posición I no tengo el menor elemento. Recuerden que en este caso estoy buscando, aquí lo voy a marcar, un ordenamiento ascendente. Este es el tipo de ordenamiento que yo estoy buscando efectuar. Un ordenamiento ascendente. ¿Sale? Entonces lo que estoy buscando es que los elementos que se encuentren más a la izquierda sean menores que los elementos que se encuentren más a la derecha. Entonces voy a comenzar con esta pregunta. Ustedes pueden observar aquí que el elemento que tengo apuntado por I es el 7
y es mayor que el elemento que tengo apuntado en la posición apuntada por J. Entonces, si esta condición se cumple, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es un intercambio. Entonces, vamos a poner aquí lo que debe de ocurrir es un intercambio. Entonces, ¿cómo va a ocurrir este intercambio? Bueno, vamos a necesitar, en este caso, para poder intercambiar, definir una variable temporal. La puedo definir hasta arriba de mi programa o de manera local en este fragmento. Ya ahorita, dado que no tengo un programa escrito, la voy a escribir directamente de manera local dentro de esta estructura de decisión, pero ya cuando estemos en el programa la voy a definir fuera de mi estructura de decisión. Pero si la defino dentro de la estructura de decisión tampoco pasa absolutamente nada. Entonces voy a definir dentro una variable local de tipo entera. ¿Por qué de tipo entera? Porque son los valores, el tipo de los valores que tengo almacenados dentro de la regla. Y a esta variable la voy a llamar mi variable temporal. Tem. ¿Sale? Entonces, si yo logro que esta condición sea verdadera, entonces significa que el elemento apuntado por el pivote no es menor. Y si no es menor, entonces lo que tengo que hacer es intercambiar los valores, ¿vale? Entonces ahorita van a ver por qué necesito esta variable temporal. Entonces lo que voy a hacer es, en la posición apuntada por el pivote, le voy a asignar el elemento apuntado por el marcador J. Si yo hago esta operación, vean que lo que estaría sucediendo aquí directamente es poner este 2 en donde está este 7. Pero si yo dejo pasar directamente esta operación, vean que el 7 ya lo habré perdido. Entonces recuerden, antes de que podamos hacer un intercambio, lo que yo necesito hacer es preservar, en este caso, el valor que yo quiero intercambiar. Es lo primero que tengo que hacer antes de hacer cualquier intercambio. Entonces sean muy cuidadosos con el algoritmo. Entonces lo que voy a hacer es, antes de hacer cualquier cosa, vamos a preservar en nuestra variable temporal alguno de los valores que se van a intercambiar. En este caso yo voy a preservar de manera temporal el valor apuntado por el pivote, es decir, lo que tengo en la posición I, ¿sale? Entonces en temporal ahorita el valor que tendría almacenado sería el 7. Ya que tengo preservado uno de ellos, entonces ahora sí, lo que voy a hacer es intercambiarlos. Entonces, en la posición apuntada por el pivote, lo que voy a hacer es, voy a sustituirlo por el elemento que tengo apuntado por el marcador J. Es decir, el 2 que tengo ahorita en la posición 1, lo voy a cambiar por el valor que tengo en la posición 0. Entonces, lo voy a ilustrar aquí. Esta línea lo que estaría haciendo ahorita es quitando este 7, lo voy a poner en otro color y colocando en este sentido el valor 2. Aquí tendríamos el valor 2. Ahora bien, ya que tengo el valor 2, lo que estoy haciendo, recuerden, es intercambiar. Entonces ahora lo que antes estaba en la posición 0, ahora debe de aparecer en la posición 1. Y la posición 1 ahorita está apuntada por J. Entonces lo que voy a decir aquí es que A en la posición J debe de ser igual a ¿quién? Vean que si no hubiera preservado el valor que tenía en la posición I en la variable temporal y ahorita simplemente le dijera coloca lo que tienes en la posición apuntada por el pivote, vean que en la posición apuntada por el pivote ahorita tengo un 2. Entonces eso significaría que lo que tendría ahorita en la posición 1 sería exactamente el 2 y el valor 7 ya lo perdí. Justamente eso es algo que no estoy queriendo que suceda cuando sucede el intercambio. Entonces, ¿quién tiene guardado el valor que tenía originalmente? Pues lo tiene mi variable temporal. Entonces lo que voy a hacer es que en la posición J voy a colocar el valor de la variable temporal. ¿Sale? Y ya. Con esto ocurre el intercambio. Entonces lo voy a escribir de este lado. Entonces quito este 2 porque ya lo pasé a la posición que le corresponde y ahora lo voy a colocar
en la posición 1. Es decir, aquí aparece el 7. Ya hice la primera comprobación, pero no significa que ya haya terminado mi trabajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a mover el marcador J, ¿sale? Entonces, voy a quitarlo de aquí y vamos a moverlo a la posición 2, es decir, una posición después. Ahora el marcador J estará aquí. Y entonces vuelvo a preguntar, lo que tengo en la posición I, vean que este no se ha movido todavía. Recuerden que este se va a mover hasta que este haya terminado. Entonces, en la posición 0, el elemento que tengo en la posición 0 es mayor que el que tengo en la posición 2, que es la posición apuntada por J. Vean que aquí 2 no es mayor que 11. Entonces, si esta condición no se cumple, significa que no necesito intercambiar porque el elemento apuntado por el pivote está en la posición correcta. ¿Sale? Entonces, muevo nuevamente mi marcador y ahora lo voy a mover a la posición 3. Entonces aquí tendríamos el marcador J. Y vuelvo a preguntar, el elemento que tengo en la posición marcada por el pivote, que es la posición 0, sería aquí un 2, es mayor que lo que tengo apuntado por la posición 3, que en este caso es un 5, 2 no es mayor que 5. Significa que el elemento 2 está en la posición correcta y no tengo que intercambiar. Muevo el marcador y lo voy a mover una posición a la derecha, es decir, ahora voy en la posición 4. Aquí, J. Y nuevamente pregunto, ¿lo que tengo en la posición 0, que es un 2, es mayor que lo que tengo en la posición 4, que es un 3? La respuesta es no, no necesito intercambiar, significa que el 2 está en la posición adecuada. Quito el marcador de la posición 4 y lo avanzamos a la posición 5. Aquí tendríamos el marcador J. Y nuevamente volvemos a preguntar, lo que está en la posición 0, que es el 2, es mayor que lo que tengo en la posición 5, que es un 15. 2 no es mayor que 15. Significa que no necesitamos hacer ningún intercambio. Entonces muevo mi apuntador a la posición 6. Aquí tenemos J. Y vuelvo a preguntar, lo que tengo en la posición 0, que es un 2, es mayor que lo que tengo en la posición 6, que es un 1. Vean que en este caso 2 sí es mayor que 1. Entonces significa que aquí vamos a hacer un intercambio. En la variable temporal voy a mover por un momento el valor que tengo apuntado en la posición 0. En este caso aquí mandaría el valor 2. Y una vez que ya tengo el valor 2 aquí, ahora sí podemos intercambiar. Entonces voy a quitar el 2 de aquí y vamos a mover a esta posición el valor 1. Lo voy a escribir aquí. Entonces aquí tendremos el 1 y ya que lo moví, ahora me voy a la posición en donde originalmente estaba el 1 y lo que voy a hacer es, voy a colocar el valor que preservé en la variable temporal y el valor que preservé en la variable temporal pues es en este caso el 2. Entonces el 2 ya quedó aquí y el 1 ya está en la posición que le corresponde. Entonces voy a mover nuevamente mi marcador. Ahora lo voy a mover a la posición 7. Entonces lo muevo a la posición 7 y pregunto, ¿lo que tengo en la posición 0, que es un 1, es mayor que lo que tengo en la posición 7, que es un 6? La respuesta es no, porque el 1 no es mayor que 6. No necesito intercambio, ¿sale? Entonces lo que hago es quito el marcador y lo voy a avanzar ahora a la posición 8, ¿sale? Posición 8. Aquí tendría el marcador J. Y vuelvo a preguntar, ¿lo que tengo en la posición 0, que es un 1, es mayor que lo que tengo en la posición 8, que es un 8? La respuesta es no, no requiero intercambio. Entonces sigo avanzando, en este caso mi marcador, y ahora lo voy a poner en la posición 9. Acá, el marcador J. Y pregunto,
lo que tengo en la posición 0, que es un 1, es mayor que lo que tengo en la posición 9, que es un 4, la respuesta es no, no requiero intercambio. Y vean que J ya llegó al final, ya no puedo seguir moviendo el marcador J. Entonces ahí termina el proceso de la primera iteración para el algoritmo de la burbuja. Y vean que se conoce como algoritmo de la burbuja porque imagínense que cada uno de los números estuviera almacenado dentro de una burbuja. Y lo que acaba de suceder con este proceso es que la burbuja que tiene el menor valor acaba de salir a flote. Ya la tengo en la posición que me interesa, que es en la posición 1. ¿Sale? Ahora decíamos, este es un proceso iterativo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Entonces, una vez que ya he terminado o este marcador ya llegó al final, entonces significa que acabó la primera iteración. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Voy a mover el pivote. ¿Sale? ¿Por qué lo voy a mover? Porque ya dejé en la posición que me interesa el menor valor de todos, en este caso en la posición 0. Ahí ya no la voy a tocar, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces ahora, mi nuevo universo o mi nuevo problema está de la posición 1 a la posición 9. Es decir, aquí voy a tener el nuevo pivote. Vean que avanzó una posición. Ya lo que vaya quedándose a la izquierda del pivote ya quedó en la posición que me interesa o en la posición correcta. Y los nuevos elementos a ordenar serán de la posición inmediata a la derecha que tengo y hasta el final de la regla. ¿Sale? Entonces, una vez que he movido el pivote, lo que tengo que hacer es reiniciar el marcador J, que lo tengo en color azul. Entonces, ya una vez que tengo esto, vamos a mover. En este caso, vean lo que está sucediendo. Siempre al arrancar, vean que un marcador está justo en la siguiente posición derecha de donde se encuentra el pivote. Es decir, en este caso, como ustedes pueden observar, el marcador J siempre está en la posición que indica el pivote más 1. ¿Sale? Siempre una posición a la derecha de donde se encuentre marcado, en este caso, el valor pivote. Y entonces, estos serían los siguientes elementos a ordenar. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Exactamente lo mismo, basándome en esta comprobación. Vean que aquí no lo tengo escrito, pero eso significa que esto debería de estar dentro de un ciclo for. ¿Cuál es el ciclo for? O en particular dos ciclos for. ¿Cuáles son los ciclos for que en este caso tendríamos especificados? Bueno, todo esto debería de estar en un ciclo for que va a comenzar en este caso desde la posición pivote 0, y esto pues lo más que va a poder viajar son estas posiciones, es decir, y tendría que ser en este caso menor que a.length. Recuerden que la propiedad length me dice cuántos elementos tiene un arreglo. Y vean que en cada movimiento lo que voy haciendo es avanzando una posición. Por eso aquí tendría y más. Y dentro de este tengo otro ciclo for, es decir, aquí tenemos un ciclo for anidado. En este caso, este que está indicado por J, como ustedes pueden observar, siempre va a quedar en el punto de arranque en la posición I más 1, es decir, una posición siempre a la derecha de donde tengo marcado, en este caso, mi pivote. Este marcador J, ¿cuánto puede viajar? Pues a lo más la longitud completa del arreglo A, es decir, J siempre tiene que ser menor que a.length. Es decir, ese es lo máximo que puede moverse el marcador. Y vean que en cada uno de los pasos lo que voy haciendo es recorriéndolo siempre una posición a la derecha. Entonces aquí tendríamos un J más. Entonces aquí abren las llaves y esas llaves abarcan pues todo lo que tengo aquí. ¿Sale? Bueno,
Entonces, en la siguiente iteración, lo que va a suceder es nuevamente, vamos a tener que hacer en este caso la comparación. Pregunto en la primera iteración si lo que tengo ahora en la posición 1 es mayor que lo que tengo en la posición 2. 7 no es mayor que 11, entonces no muevo absolutamente nada. El 7 de momento está en la posición que le corresponde y voy a mover mi marcador. Vamos a moverlo ahora a la posición 3. Entonces J quedará aquí. Y pregunto, ¿lo que tengo en la posición 1, que es un 7, es mayor que lo que tengo en la posición 3, que es un 5? La respuesta es sí. Entonces necesitamos intercambio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a quitar el 7 de aquí y lo voy a intercambiar por el valor 5. ¿Sale? Entonces tendremos ahora aquí el valor 5 y el valor 7 lo tengo preservado en la variable temporal, de manera que voy a quitar este 5 que tenía aquí y lo voy a intercambiar ahora por el 7. Entonces el 7 quedaría ahora en esta posición y vamos a mover, ya después de hacer este intercambio, nuestro marcador J. En este caso lo voy a mover ahora a la posición 4. Aquí tengo J. Y voy a preguntar lo mismo. El 5 que tengo aquí es mayor que lo que tengo en la posición 4, que es un 3. Vean que la respuesta nuevamente es sí. Y entonces significa que necesito quitar este 5 y voy a escribir ahora un 3 en esta posición. ¿Sale? Entonces aquí queda el valor 3 y el valor 5 queda ahorita en la posición 4. Aquí va a quedar ahora el 5. Después de que hemos hecho el intercambio, borramos y movemos el marcador J y lo avanzo una posición a la derecha. En este caso, lo moveré hacia la posición 5. Aquí. Vuelvo a preguntar, ¿lo que tengo en la posición 1, que es un 3, es mayor que lo que tengo en la posición 5, que es un 15? La respuesta es no, de manera que no hay intercambio. Vuelvo a mover el marcador J. Ahora a la posición 6. Aquí tendríamos el marcador J. Y vuelvo a preguntar, ¿lo que tengo en la posición 1, que es un 3, es mayor que lo que tengo en la posición 6, que es un 2? La respuesta es correcta, sí es mayor, entonces necesitamos hacer un intercambio. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar el 3 de aquí y vamos a mover el valor 2. Entonces el 2 lo voy a tener aquí y vamos a borrar el 2 y vamos a colocar el 3 que teníamos en la variable temporal. El 3 queda aquí. Después de hacer el intercambio, movemos nuestro marcador J. Ahora a la posición 7. Aquí está. Pregunto, ¿lo que tengo en la posición 1, que es un 2, es mayor que lo que tengo en la posición 6? La respuesta es no, no se requiere intercambio. Voy a mover nuevamente lo que tengo en la posición 7 y ahora lo vamos a mover hacia la posición 8. ¿Sale? Entonces muevo a la posición 8. Aquí. Pregunto, ¿lo que tengo en la posición 1, que es un 2, es mayor que lo que tengo en la posición 8? La respuesta es no. Entonces movemos nuestro marcador J a la última de las posiciones, que es la posición 9. Aquí. Y pregunto, ¿lo que tengo en la posición 1, que es el 2, es mayor que lo que tengo en la posición 9? La respuesta es no. Entonces el 2 ya está ordenado. En la siguiente iteración, lo que va a suceder es que como el 2 ya está en la posición que me interesa, es decir, ya salió la segunda burbuja que es menor de los elementos que tengo almacenados, y entonces voy a mover nuevamente el pivote. En este caso, el pivote quedaría en la posición 2 y reconfiguro el marcador J para que esté, en este caso, una posición a la derecha de donde tengo el pivote. ¿Sale? Entonces aquí
tendríamos J. Y así nos iríamos sucesivamente hasta que el valor más grande que tengo almacenado dentro del arreglo quede en la posición 9. Entonces vean que esto que tengo aquí es siempre que nosotros queramos, en este caso, hacer un ordenamiento de tipo ascendente. Si nuestro interés fuera, en este caso, realizar un ordenamiento descendente, para el ordenamiento descendente, ¿qué es lo que necesitaríamos? Lo que necesitaríamos es centrar el foco de atención en cómo escribimos la condición. Vean que cuando estoy queriendo un ordenamiento ascendente busco, o la pregunta es, si el valor que tengo en el pivote es mayor que lo que tengo a la derecha, intercambio. Porque estoy buscando que el valor menor siempre quede a la izquierda. Si yo quiero un ordenamiento ascendente, lo que estoy buscando es que el elemento que se encuentra a la izquierda sea mayor que lo que tengo en la derecha. Entonces, en un ordenamiento ascendente, la pregunta tendría que ser si lo que tengo en la posición apuntada por I, que es el pivote, lo que tengo en la posición apuntada por I, en este caso es menor que lo que tengo en la posición apuntada por J. Si esta condición es verdadera, significa que el elemento que tengo a la izquierda no es el mayor. Y si no es el mayor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que sucedió aquí, tendríamos que intercambiar. ¿Sale? Aquí, intercambio. ¿Cómo se va a hacer el intercambio? Exactamente de la misma forma que lo hicimos aquí. Definimos una variable temporal, guardamos el valor que tengo apuntado por el pivote, luego intercambio lo que tengo en J por I, y lo que tenía en J le pongo lo que preservé en la variable temporal. Es decir, el intercambio es exactamente el mismo, lo que cambia en este caso es la condición que nosotros tenemos que seguir para poder hacer el intercambio. ¿Sale? Entonces, de esta forma funciona el algoritmo de la burbuja. Ahora es como ustedes pueden observar, es una forma de ordenar muy sencilla, sin embargo es un método de ordenamiento muy lento. Porque vean que en este caso, ¿cuánto tiene que viajar en este caso el pivote a lo largo del arreglo A? A lo más todo el tamaño o el número de elementos que tengamos en A, es decir, A.length. Vamos a suponer que esto fueran, o lo llamamos, n elementos. Entonces significa que el viaje que tiene que hacer aquí es n. ¿Sale? Y el viaje que tiene que hacer aquí J, vean que siempre J está una posición después de lo que tengo en este caso el pivote. Entonces aquí el número de elementos que va a viajar a lo más tendría que ser en este caso n-1. Como decíamos, hay algo en computación que se conoce como complejidad computacional. Entonces, siempre que nosotros tengamos dos ciclos anidados, la complejidad la voy a poder encontrar al multiplicar el número de elementos que tiene que visitar el ciclo más externo multiplicado por el número de elementos, en el peor caso, que tiene que visitar el algoritmo más interno. Entonces, esto me permitiría hablar de una complejidad que se conoce como complejidad cuadrática. Y esto lo hace muy lento, ¿sale? Porque depende del número de elementos directamente que tiene almacenados, pero elevados al cuadrado. Entonces esto más o menos mediría aproximadamente el número de operaciones que se tendrían que efectuar para poder generar en este caso un arreglo ordenado. De manera que si estoy hablando de un arreglo que tiene 10 elementos, entonces vean que aproximadamente estamos hablando de 100 operaciones. En este caso la operación más fuerte que se hace es la comparación. Aproximadamente 100 comparaciones para poder tener el arreglo ordenado. Y vean que conforme vayamos teniendo un arreglo más grande,
el número de operaciones se va incrementando y eso lo va haciendo cada vez más lento. Entonces vean que es un algoritmo fácil de implementar, pero muy lento, es muy costoso computacionalmente, ¿sale? Entonces, bueno, nos vamos a quedar simplemente con esta idea y vamos a hacer la implementación para que ustedes puedan ver cómo poder trabajar directamente en un programa en Java estos conceptos, ¿sale? Entonces voy a crear aquí directamente sobre una clase que implemente el método main. Voy a llevar en este caso la idea y bueno, esta idea después ustedes la pueden llevar hacia algún método en particular en donde requieramos en este sentido generar un ordenamiento. Entonces voy a generar aquí la clase burbuja para que ustedes la puedan identificar rápidamente en el material. Voy a hacer aquí una importación estática de system. Y bueno, entonces vamos a implementar aquí el método main. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a definir aquí un arreglo, ¿sale? Entonces voy a poner aquí int a, como lo tengo en el ejemplo, y vamos a generar un arreglo de enteros con capacidad para 10 elementos, como lo vimos en el ejemplo. Podrían ser muchos más, pero lo voy a dejar ahorita de momento a 10, simplemente para poder ilustrar el proceso, ¿sale? Y voy a definir, como les comentaba, una variable que se va a llamar temporal, que es la variable que vamos a utilizar, variable para el intercambio, que debe de ocurrir como parte del algoritmo de la burbuja, ¿saben? Les decía, lo puedo definir de manera local dentro de la condición, pero la voy a dejar afuera, simplemente para respetar este comentario de tener las variables definidas en un solo lugar, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a llenar este arreglo por aquí. Lo voy a hacer de una forma muy simple, llenar el arreglo. Voy a llenarlo con valores de manera aleatoria, que voy a generar de manera aleatoria en un rango de 1 a 100, ¿sale? Entonces vamos a ir desde la posición 0 hasta i menor que a.length, que es el tamaño del arreglo, y vamos a ir con un i++. Y lo que voy a hacer aquí es que a en la posición i lo voy a inicializar. Vamos a poner aquí lo que vimos en algún momento con la clase mathRandom para generar números enteros. En este caso quiero 100 posibilidades y lo vamos a hacer en el rango de 1 a 100. Entonces lo voy a sumar aquí, un 1 a la generación del valor aleatorio, ¿sale? Entonces, una vez que tengo lleno el arreglo en forma aleatoria, vamos a visualizarlo. Entonces voy a utilizar nuevamente el ciclo for, esto que tengo aquí, y lo que voy a hacer es simplemente con un print L, vamos a poner un print nada más, voy a decirle que me imprima los valores en la posición, en cada una de las posiciones i del arreglo, y le voy a concatenar aquí una coma para que me salga una lista en horizontal y no en vertical, y le voy a poner aquí, como estoy utilizando print, recuerden que no voy a dar saltos de línea, entonces le voy a mandar aquí explícitamente un salto de línea una vez que termine, ¿sale? Me voy a cerrar aquí, este es fin main y aquí tenemos fin burbuja. Vamos a compilar. Lo voy a guardar en esta ocasión en el escritorio. Ya lo tengo. Entonces voy a ejecutar para ver el resultado. Entonces aquí está. Pueden ustedes observar. Los valores se generaron de manera aleatoria y se insertaron conforme fueron generándose. Evidentemente no van a ser siempre los mismos, es decir, cada vez que ejecute estos valores van a cambiar, ¿sale? Entonces, bueno, ahí nada más
tengan muy presente eso porque estoy pasando siempre por el método matRandom y entonces no se mantienen estos valores, dado que está dentro de la generación del llenado del arreglo, ¿sale? Pero bueno, ahí está un arreglo, como ustedes pueden observar, el arreglo no está ordenado, ¿sale? Y lo que yo quiero hacer es ordenarlo. Entonces vamos a poner aquí, ordenar el arreglo utilizando el método de la burbuja, ¿sale? Y lo que quiero, como vimos en el ejemplo, es un ordenamiento ascendente, es decir, del menor al mayor, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que les comentaba en el ejemplo, necesito dos ciclos con dos marcadores diferentes. Entonces voy a poner aquí, vamos a empezar desde la posición i igual a 0 y solamente va a poder viajar a lo más a a.length, a menor que a.length, y en cada paso vamos a ir aumentando una posición. Y vamos a tener dentro un marcador j que va a arrancar siempre una posición a la derecha de i. En este caso lo ilustramos con j igual a i más 1. Vamos a ir nuevamente esto, a lo más será a j menor que a.length, que es el tamaño del arreglo, y en cada paso vamos incrementando una posición. Entonces ya tengo la estructura de repetición y luego dentro de la estructura de repetición más interna lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pregunta dependiendo del tipo de ordenamiento. Quiero un ordenamiento ascendente, entonces la pregunta es si lo que tengo en la posición i es mayor que lo que tengo apuntado por la posición j. Si esto se cumple, entonces lo que necesitamos es realizar en este caso el intercambio. Entonces, ¿cuál va a ser el intercambio? Bueno, tengo la variable temp, entonces a la variable temp lo que vamos a hacer es vamos a guardar el valor que tengo en el pivote, luego el valor que tengo en el pivote lo sustituyo por lo que tengo en la posición j, y luego lo que tengo en la posición j lo sustituyo por lo que preservé en la variable temporal, ¿sale? Y bueno, este sería el método de la burbuja. Vamos, después de hacer el ordenamiento, voy a visualizar de nueva cuenta el arreglo. Vamos a poner aquí, visualizar el arreglo ordenado de forma ascendente. Entonces voy a compilar, no tengo ningún error, vamos a ejecutar. Entonces vean, aquí está, esta es la generación aleatoria de los 10 elementos del arreglo y después tengo un ordenamiento de forma ascendente. Vean que comienza con el valor 13 y de ahí hacia arriba. Eso es si queremos un ordenamiento ascendente. Ahora, bien importante, vean que estas operaciones que realicé, las realicé sobre el arreglo A. De manera que ahorita lo que sucedió es que acabamos de perder el arreglo original. Ya no lo tengo definido como estaba inicialmente. Es decir, si yo quería preservar el orden del arreglo original para realizar alguna tarea diferente y tener una versión ordenada, ahorita ya acabo de perder eso. Es decir, se tenía el arreglo original A y luego sobre el mismo arreglo A acabo de hacer el ordenamiento. Si yo no quiero que esto suceda, es decir, si yo quiero preservar el arreglo original y después tener un arreglo ordenado, entonces lo que tiene que suceder aquí es que tendría que generar esto con una copia, es decir, en lugar de trabajar directamente sobre el arreglo A, genero una copia del arreglo A y ordeno la copia para entonces tener el arreglo original y el arreglo ordenado de forma ascendente o de forma descendente, ¿sale? Entonces ahorita tengan muy presente que lo que está sucediendo es que tengo en este caso los cambios directamente sobre el arreglo A. Bueno, voy a ilustrar de una vez
el ordenamiento descendente sobre el mismo arreglo que ya tengo en este caso. Pues lo vamos a copiar toda esta parte. Recuerden que ya les había comentado que para el ordenamiento descendente, lo único que hacemos es cambiamos la condición. Entonces aquí voy a generar un arreglo con ordenamiento descendente, ¿sale? De mayor a menor. Y entonces lo que tiene que suceder en el intercambio es preguntar si lo que tengo en la posición apuntada por I, el pivote, es menor que lo que tengo apuntado por J. Si esto sucede, entonces significa que en I no tengo el mayor elemento, ¿sale? Y visualizamos el arreglo ordenado de forma descendente. Entonces voy a compilar. No tengo ningún error. Y vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa. Entonces vean, aquí está el arreglo original. Luego tengo el arreglo ordenado de forma ascendente, de menor a mayor. Y en tercer lugar tengo el arreglo en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Pero vean que después de esta última ejecución, lo que tengo en el arreglo A, la última versión, es la versión ordenada de forma descendente. La versión ascendente fue sustituida porque todo lo estoy haciendo directamente sobre el arreglo A. Entonces, si yo no quisiera que esto sucediera, y con eso voy a terminar este video, voy a definir aquí otros dos arreglos. Un arreglo para guardar la versión ordenada ascendente y uno para guardar la versión ordenada descendente. Entonces a la versión ascendente la voy a llamar ask y a la versión descendente la voy a llamar desc. ¿Sale? Entonces estos son para guardar una copia ordenada en cada una de las versiones y no mover en este caso el arreglo original. Entonces el llenado del arreglo, ahora lo que tiene que suceder es, nada más tenía una sola instrucción, por eso no había necesidad de abrir en este caso una llave. Sin embargo, ahora voy a tener dos cosas adicionales, es decir, voy a aprovechar este ciclo que me permite llenar el arreglo A para que una vez que tengo definidos cada uno de los elementos generados de manera aleatoria, los vaya mandando directamente a sus versiones, a la versión copia. En este caso diríamos ask en la posición I tiene que ser igual a lo que tengo en desc, es decir, ahorita no están ordenados en la posición I, y esto va a ser directamente, vean que aquí no lo voy a hacer directamente con la definición de la función aleatoria, porque si no estaría guardando versiones diferentes, y lo que yo quiero es copia del que ya se generó. Entonces el que ya se generó está en este caso en la posición I, ¿sale? Entonces aquí ya tengo las dos copias llenas. Aquí le vamos a poner el comentario. Llenamos las dos copias, ¿sale? Entonces visualizamos el arreglo. Aquí lo voy a poner sin ordenar, eso se sigue manteniendo, y luego vamos a ordenar el arreglo. En este caso, como voy a hacer el ordenamiento en ascendente, entonces significa que lo que voy a utilizar aquí no es el arreglo A, sino voy a utilizar el arreglo que llamé ask de ascendente. Entonces aquí voy a cambiar el nombre del arreglo. Vean que nada más necesito una variable temporal, no necesito dos variables temporales para cada uno de los arreglos, porque no los estoy ordenando al mismo tiempo. Primero ordeno uno y luego ordeno el siguiente, ¿vale? Entonces aquí no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a mostrar el arreglo ordenado de forma ascendente. Entonces aquí voy a tener el arreglo ask, ¿sale? Después voy a hacer el ordenamiento utilizando el ordenamiento descendente. Entonces aquí voy a ocupar el arreglo desc. Igual aquí vamos a cambiar el nombre del arreglo, tiene que ser desc. Y todo aquí desc. Listo. Y en visualizar el arreglo ordenado de forma descendente, pues tengo que hacerlo sobre la copia desc. Quiero verificar que en efecto el arreglo A se preserve después del ordenamiento. Entonces aquí le vamos a poner. Volvemos
a mostrar el arreglo A sin ordenar. Y aquí voy a mostrarles otra forma a partir de la cual podemos hacer el recorrido de un arreglo sin necesidad de trabajar con los índices. Entonces a esta forma de recorrido se le conoce como recorrido con for each. Lo voy a llamar for each. ¿Sale? Entonces recuerden, este recorrido for each es cuando yo quiero simplemente recorrer un arreglo quizás para imprimirlo y no me interesa en absoluto la posición que tiene cada uno de los elementos. Esa es la gran diferencia con respecto al ciclo for. Entonces la estructura for each se vuelve muy simple. Nada más necesito tener definida una variable del tipo que almacena el arreglo. El arreglo está almacenando valores de tipo entero. Entonces voy a definir una variable de tipo entera que se va a llamar valor. ¿Qué es lo que voy a hacer en la variable valor? En la variable valor voy a irla utilizando para ir guardando temporalmente cada uno de los valores que tiene almacenado el arreglo. ¿Cuál es el arreglo que quiero mostrar? El arreglo A. ¿Y cuál es la tarea que quiero hacer en este caso? Simplemente imprimir. Como lo tenemos aquí, voy a copiar esta parte. Imprimir el contenido del arreglo. Entonces vean aquí, la impresión utilizando el ciclo for normal es por posición. Y aquí no tengo conocimiento de las posiciones porque no me interesan, dado que lo único que quiero es hacer, mostrar el contenido. No quiero trabajar con ninguna de las posiciones. Entonces ahí está la diferencia. Si ustedes quieren trabajar simplemente con el mostrar el contenido de un arreglo y no hacer absolutamente nada más, pueden utilizar la estructura for each. Pero si ustedes quieren imprimir y deben de, o en este sentido, la posición juega un papel importante, entonces for each no es la opción porque for each desconoce cuál es la posición que guarda cada elemento. Si necesitamos, porque la posición es importante, tendría que hacerlo con la estructura normal utilizando el ciclo for que hemos estado estudiando. ¿Sale? Entonces aquí, ¿quién es el que tiene cada uno de los valores que tiene almacenado el arreglo? Pues en este caso la variable valor. ¿Sale? Y sigue estando en este caso la impresión de un salto de línea al final porque estoy utilizando print. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a compilar a ver si no tenemos ningún error. No tengo ningún error. Y vamos en este caso a ejecutar nuestro programa. Entonces ejecutamos y ustedes pueden observar. Esta es la visualización del arreglo original recién llenado. Y luego guardé dos copias, una que se llama ask para guardar el arreglo ordenado de forma ascendente y una desc para guardar el arreglo ordenado de forma descendente. Y después de hacer el ordenamiento, vuelvo a mostrar en este caso lo que tengo en el arreglo A. Y vean, aquí está el arreglo preservado. Entonces, vean que si a ustedes no les interesa guardar o tener el arreglo original porque ya no es de interés tenerlo en el orden en el que fueron ingresados los valores, entonces no tienen que hacer esto. Pero si a ustedes les interesa tener la versión original, es decir, sin ordenamiento, y una versión ordenada, entonces lo que tienen que hacer es sacar una copia del arreglo para entonces poder tener estas dos versiones de la misma forma como lo estoy ilustrando aquí. Y el otro punto interesante es que aquí, por ejemplo, para ilustrar el contenido del arreglo original, es decir, sin ordenar, utilicé la estructura for each, porque aquí no me interesaba absolutamente nada que tenía que ver con cada una de las posiciones que guardan los elementos dentro del arreglo A. Entonces, simplemente puedo simplificar la impresión de los elementos de un arreglo utilizando for each, pero recuerden, si ustedes necesitan, porque es importante en la posición del elemento para poder hacer la operación, imprimir o cualquier otra tarea que ustedes quieran hacer con los elementos de un arreglo y les interesa la posición, la forma for each no recomiendo utilizarla porque ahí perdemos de vista completamente la posición. Si salen en el orden en el que fueron insertados, pero for each no conoce la posición que tenía el valor 40, ni el 48, ni el 39, ni el 68, porque los fue sacando conforme los fue encontrando. Eso es básicamente lo que sucede. ¿Sale? Entonces, dos formas a partir de las cuales se puede hacer la visualización. Una por posición, que es la que tengo con el ciclo for como lo hemos venido trabajando, y una que no me interesa la posición, simplemente los elementos que están almacenados dentro de la regla. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a dejar este video aquí. Revísenlo por favor, vean, estudien en este caso la forma a partir de la cual podemos hacer el ordenamiento de elementos dentro de un arreglo de tipo primitivo
utilizando el algoritmo de la burbuja. Este es el algoritmo que vamos a estar utilizando en todos nuestros programas siempre que vayamos a necesitar un arreglo de elementos que se encuentre ordenado. No voy a visualizar otro algoritmo diferente, me voy a ir en este caso por simplicidad con el algoritmo de la burbuja. Entonces, por favor, revísenlo, vean este ejercicio, compílenlo, ejecútenlo, jueguen con él, vean si tienen alguna duda, algún comentario, por favor me lo hacen saber para que podamos resolver la duda lo más pronto que se pueda. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.